del padre ni el día de la persona especial, ¿no? Y no es algo que a mí como madre me hayan planteado, pero yo estoy muy contenta de que sea así. Estoy muy contenta de que sea así porque hay, efectivamente, en la clase de mi hija hay un niño que no tiene papá, que falleció hace varios años, mi padre falleció hace 30, ¿no? Pero yo creo que no pasa nada, porque pensemos en las minorías. No pasa nada porque pensemos en esos niños y en esas niñas que a lo mejor no tienen padre porque ha fallecido o no tienen padre porque tienen dos madres. Entonces, ¿a quién molesta? ¿A quién molesta? ¿A quién hiere, ¿no? El que protejamos a esos niños y a esas niñas, que no hace falta meterles el dedo en el ojo. Si es que da lo mismo, lo que pasa es que ellos se intentaron agarrar a 4 términos que le dijo el despacho jurídico de allí para decir, mira, esta gente sabe. Fue el despropósito más grande que se ha visto en la televisión. Con el tiempo nos empieza a dar la razón a muchos. Es decir, la sentencia, no la calle los ha visto que no los quiere ya. La sentencia del Tribunal Supremo. La verdad para seguir viva, y donde se mostraron una serie de documentos que pertenecían a la vida privada de una menor, de Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco, y era un delito tipificado en el Código Penal de revelación de secreto. En este caso, esos nombres son porque fueron las que defendieron públicamente y mediáticamente ese documental y esa forma de desprestigiar a una menor con una historia que en la sentencia no entra si es cierto o es falso. Entra en que no se podía revelar estos secretos al estilo fiscal general del Estado. ¿Cuánto? Bueno, me preguntas que cuánto es la condena, pues son a una indemnización a Rocío Flores de 200.000 euros. No está mal. Una pena de prisión, que no pena de cárcel, que siempre lo digo, las penas son de prisión, no son de cárcel, que algunos de informativos escucho pena de cárcel y eso no existe. Pena de prisión de 2 años. Y también una cosa que para mí, por la interpretación que estoy haciendo de la sentencia, que son 82 páginas, es lo más importante, que es 2 años de inhabilitación profesional. Permíteme que te diga que al final sí te costó tu puesto de trabajo. Yo todavía me echo las manos a la cabeza. Todo tuyo. Todo tuyo. O sea, mi primera pregunta es, ¿cómo viviste ese momento? Porque es que yo todavía lo vi y digo, ¿cómo tuvieron valor fondo de lo que pasaba ahí? Al día siguiente me reúnen y me dicen que por ahí no puedo ir. Y yo les digo que yo no puedo hacer otra cosa. Porque yo en algunos momentos me callé. Me dices tú, ¿por qué no te callaste? ¿Por qué no pude? Porque no podía callarme. Es que era una aberración. Porque yo al final pues tengo ese, pero después tengo amigos abogados. Es que ellos estaban con las manos en la cabeza. Que vamos a hablar claro. Carlota Corredera no ha sido vetada de la tele por gorda, como ella misma ha dejado caer en unas declaraciones que ya sonrojaron a más de uno. No, Carlota, no te han vetado por tu físico. Cosa que no tengo clara en absoluto. Vamos, que lo tengo muy claro. Yo no sé cómo la Fiscalía General del Estado o incluso la misma niña no se ha puesto una denuncia contra la madre porque está violando su intimidad. Nosotros no podemos dar información de cualquier chaval de forma que se pueda identificar las circunstancias que han tenido siendo como menor. Yo puedo hablar de casos que he tenido, pero nunca puedo identificar que se pueda concretar al chaval del que me estoy refiriendo. Entonces, es una violación de la intimidad de esa niña. Lo que los menores hacen no genera antecedentes penales. Y es una cuestión que atenta contra su intimidad y su propia imagen. Yo no entro en si la Rocíito tiene razón o no tiene razón. Lo que sí está claro es que se ha revelado y se ha desvelado toda la información de esa cría del comportamiento cuando era menor de edad. Y eso debe de quedar en los juzgados de menores. Más de uno. No, Carlota, no te han vetado por tu físico. Te han apartado porque convertiste un plató en un tribunal, porque machacaste a personas con nombres y apellidos sin respetar la presunción de inocencia, y porque alimentaste un discurso de odio que ni los tuyos supieron sostener cuando todo saltó por los aires. Lo tuyo no fue activismo, fue una purga mediática en horario de máxima audiencia. Y ahora, cuando ya no hay alfombra roja, cuando se han apagado los focos, vienes a decir que fue por tu talla. Por favor, porque esto solo es la punta del iceberg. Lo más grave está por llegar. Porque no se trata solo de una presentadora polémica intentando reciclarse. Se trata de una persona que ha hecho declaraciones públicas que rozan, directamente, lo irresponsable. Y sí, hablamos de esa tristísima entrevista en la que llegó a justificar el consumo de cocaína en televisión con frases tan peligrosas como: el ritmo es tan alto que es caldo de cultivo perfecto para ser adicto. Pero ¿cómo puede decir eso alguien que ha trabajado en la televisión pública? ¿Cómo puede soltar semejante barbaridad y seguir siendo recibida con los brazos abiertos?
Y por si fuera poco, en pleno juicio mediático por el caso Íñigo Errejón, va Carlota y dice que siente vergüenza, bochorno e indignación por el juez que llevará el caso. Es decir, que ya no solo opina sobre casos judiciales, sino que directamente deslegitima a los jueces. O sea que no tengo clara en absoluto, vamos, que lo tengo muy claro. Yo no sé cómo la Fiscalía General del Estado o incluso la misma niña no se ha puesto una denuncia contra la madre porque está violando su intimidad. Nosotros no podemos dar información de cualquier chaval, de forma que se pueda identificar las circunstancias que han tenido siendo como menor. Yo puedo hablar de casos que he tenido, pero nunca puedo identificar que se pueda concretar al chaval del que me estoy refiriendo. Entonces, es una violación de la intimidad de esa niña. Lo que los menores hacen no genera antecedentes penales. Y es una cuestión que atenta contra su intimidad y su propia imagen. Yo no entro en si la Rocíito tiene razón o no tiene razón. Lo que sí está claro es que se ha revelado y se ha desvelado toda la información de esa cría del comportamiento cuando era menor de edad. Y eso debe de quedar en los juzgados de menores. ¿Esto es lo que representa la nueva televisión pública? ¿Esto es lo que quieren proyectar? Y aquí es donde entra el otro protagonista de esta historia, Antonio David Flores. Un hombre al que Carlota vapuleó sin piedad durante meses en Sálvame, al que condenaron mediáticamente antes de que ningún juez dijera nada. Un hombre que ha sido linchado en platós con el beneplácito de quienes hoy siguen en la pomada. Y ahora ha llegado su turno. Porque Antonio David ha hablado, y lo ha hecho alto y claro. Y ha dicho lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir, que Carlota Corredera no debería pisar jamás un plató público después del daño que ha hecho. Y ojo, porque las palabras de Antonio David no son fruto del rencor, sino de los hechos. Porque si alguien sabe lo que es ser crucificado sin pruebas en una televisión, ese es él. Y lo que está diciendo, con más razón que un santo, es que no se puede premiar a quien durante años alimentó un discurso de odio, de parcialidad y de desprecio absoluto a las garantías judiciales. No se puede recompensar a quien usó la pantalla para dividir y enfrentar a la audiencia con discursos que rozaban la militancia. Carlota Corredera no fue víctima de nada. Fue protagonista de un linchamiento colectivo. Y cuando ese chiringuito se desmontó, no le quedó más remedio que desaparecer. Pero claro, ahora quiere volver. Y lo hace, como siempre, presentándose como víctima. Víctima del machismo, víctima de la gordofobia, víctima de la derecha, víctima del sistema. Siempre víctima, nunca responsable. Ese es el mantra de Carlota. Y ya no cuela. Y mientras tanto, Antonio David la fulmina con un vídeo demoledor en el que desmonta una por una todas las mentiras que la presentadora ha ido soltando por ahí. Y no está solo. Porque cada vez son más las voces que se preguntan cómo es posible que alguien como ella vuelva a tener un micrófono en televisión. ¿Tan corta es la memoria de los que mandan en RTVE? ¿Tan desesperados están por sumar cuota progresista que todo vale? Pues no, no todo vale. Porque hay límites. Y Carlota Corredera los ha cruzado todos. No una, ni dos, sino muchas veces. Y ahora, su regreso no es solo polémico. Es una provocación. Una bofetada a quienes sí creen en una televisión pública plural, responsable, sobre todo, respetuosa con la verdad. Y esta es solo la primera parte, porque lo que viene a continuación deja aún más al descubierto las contradicciones, las incoherencias y el desastre de este regreso que muchos ya califican de auténtico despropósito. Pero ¿qué ha pasado realmente para que Carlota Corredera, que se vendía como símbolo de la nueva televisión, feminista, moderna y progresista, haya acabado fuera de los focos y reducida a apariciones esporádicas en un programa menor como Tentáculos? Pues ha pasado lo que pasa siempre cuando se mezcla activismo radical con falta de autocrítica, que tarde o temprano la verdad te alcanza. Y cuando te alcanza, te arrolla. Porque no se puede ir de adalid de la justicia social y a la vez haber participado en uno de los mayores linchamientos televisivos de la historia reciente. No se puede pedir respeto mientras tú misma, con micrófono en mano, te lanzabas cada tarde a despellejar a quien no comulgaba con tu discurso. Y mucho menos, se puede mirar a otro lado cuando se trata de asumir errores. Lo de Carlota Corredera no ha sido censura por ser mujer, ni por su físico, ni por su ideología. Ha sido consecuencia directa de sus propias decisiones. Y el público, que puede estar más o menos informado, no es tonto. Carlota construyó su personaje alrededor de una causa que debería haberse tratado con seriedad y respeto, la violencia de género. Y lo hizo desde la superioridad moral, tachando de machistas a todos aquellos que osaban cuestionar el relato de Rocío Carrasco. Lo hizo mientras se mofaba, sin ningún pudor, de Antonio David Flores, sin respetar su derecho a defensa, ni a presunción de inocencia. Se rió, señaló, canceló, y aplaudió cuando su despido fue celebrado por los suyos como un acto de limpieza ideológica.
El problema es que ahora, sin ese altavoz gigante que era Sálvame, sin los guionistas que escribían sus discursos, sin el aplauso fácil, Carlota ha quedado desnuda. Y no le ha gustado. ¿Y qué ha hecho? Pues victimismo, el recurso favorito de quien no asume sus actos. Ha salido diciendo que fue apartada de la televisión por ser gorda. Que los gordos existen, y que no se les puede borrar. Pero vamos a ver, Carlota. ¿De verdad pretendes hacernos creer que tu despido fue por tu talla? ¿En serio? Después de haber tenido durante años el apoyo incondicional de Mediaset, de haber sido directora, presentadora, activista de plató y hasta referente para un sector ideológico, ¿y ahora resulta que el problema era tu cuerpo? No. El problema es tu discurso. El problema es que fuiste incapaz de aceptar que no todo el mundo pensaba como tú. Y eso, en televisión, se paga. Antonio David, que ha pasado de ser el villano absoluto a una figura de resistencia mediática, lo ha dejado clarísimo en su canal. Carlota está recogiendo lo que sembró. Y por mucho que algunos quieran desacreditarlo, lo cierto es que cada vez más gente se posiciona con él. Porque mientras ella defendía causas desde la comodidad del plató, él ha tenido que enfrentarse a un linchamiento público sin precedentes. ¿Y sabéis qué es lo más fuerte? Que a día de hoy, no hay ni una sola condena contra Antonio David por malos tratos. Ninguna. Pero sí hay una sentencia que condena a Mediaset por despedirlo de forma improcedente. Esa es la diferencia. Y ahora, mientras Carlota intenta reinventarse como colaboradora en televisión española, en la radio pública y en canales secundarios, su discurso ya no cuela. Porque los espectadores han cambiado. Porque la gente ya no traga con dogmas impuestos desde una superioridad moral que huele a naftalina. Porque, nos guste o no, el caso Rocíito abrió una grieta. Y en esa grieta, muchos descubrieron que se puede apoyar a las víctimas sin necesidad de linchar a nadie. Que se puede hablar de feminismo sin criminalizar a medio país. Y que se puede ser empático sin tragarse una narrativa sin matices. Pero Carlota eligió otro camino. Eligió convertirse en mártir de una causa que ya no representa a nadie. Eligió confrontar en lugar de dialogar. Y lo que es peor, eligió seguir blanqueando su propia historia, en lugar de pedir disculpas. Porque, y esto hay que decirlo claro, Carlota Corredera ha hecho muchísimo daño. A la profesión, al periodismo, y sobre todo, a la lucha real por la igualdad. Porque su discurso hiperventilado ha generado rechazo incluso entre quienes siempre han estado del lado de los derechos sociales. Y lo más triste es que sigue sin entenderlo. Sigue creyendo que todo es una conspiración. Que la han borrado por gorda, por feminista, por incómoda. Cuando en realidad, lo único que ha pasado es que la audiencia ha dicho basta. Que no quieren más lecciones desde un púlpito. Que no quieren más editoriales encubiertos en programas de entretenimiento. Que quieren verdad, humanidad, sobre todo, respeto. Y eso, Carlota, tú lo perdiste hace tiempo. Y mientras tanto, Antonio David continúa ganando terreno, ganando apoyo, ganando causas. Porque aunque a muchos les cueste aceptarlo, el relato ha cambiado. Y tú, Carlota, ya no tienes sitio en él. Lo que más molesta de todo este asunto es la desmemoria selectiva. Carlota Corredera, la misma que decía que nunca volvería a pisar un plató de Sálvame, que renegaba de sus años en Telecinco, ahora reaparece por todo lo alto para, atención, seguir luchando por la igualdad desde los medios públicos. Desde los medios públicos. Es decir, con dinero de todos. Con el dinero de esos mismos espectadores que se sintieron atacados, insultados y ninguneados durante meses por su dedo acusador. ¿Y qué ha hecho para ganarse ese privilegio? ¿Pedir perdón? ¿Reconocer errores? ¿Matizar su discurso? No. Lo ha radicalizado aún más. Porque ahora, además del victimismo, ha añadido el componente ideológico más extremo. Se ha alineado con los discursos de Irene Montero, ha hecho suya la retórica del Ministerio de Igualdad y ha intentado convertir cada aparición pública en una clase magistral de moralismo barato. ¿El resultado? Cada vez que habla, la polémica está servida. Cada vez que aparece en televisión, se incendian las redes. Y cada vez que se le da un micrófono, lo convierte en un boomerang que le acaba explotando en la cara. Y ojo, que aquí nadie defiende que no se puedan expresar ideas, ni que las mujeres no tengan espacio en los medios. Faltaría más. Lo que se critica, y con razón, es que alguien que ha promovido un discurso de odio, que ha participado en linchamientos mediáticos, y que ha utilizado causas sociales como arma de combate, ahora se presente como víctima de un sistema que ella misma ayudó a crear. Porque si hoy hay crispación en la sociedad, si hoy hay división en los platós, es en gran parte por personajes como Carlota Corredera, que cambiaron el debate por la imposición. ¿Y qué decir de su relación con la televisión pública? Porque esto ya no es un asunto de Mediaset, ni de productoras privadas. No. Aquí hablamos de Radio Televisión Española, pagada con nuestros impuestos. ¿De verdad no hay nadie en ese ente que revise los antecedentes de quien contratan? ¿Nadie que mire las hemerotecas?
Nadie que recuerde cómo esta mujer contribuyó a destrozar la imagen de un hombre, Antonio David, que, nos guste más o menos, ¿no ha sido condenado por maltrato? ¿De verdad es esta la voz que queremos amplificar con dinero público? Y por si fuera poco, tenemos que escucharla ahora justificando el consumo de sustancias en televisión. El ritmo es tan alto que es caldo de cultivo perfecto para ser adicto, dijo. En televisión española. ¿Pero esto qué es? ¿Una apología encubierta del consumo? ¿Una excusa para justificar lo injustificable? Porque claro, no se puede trabajar sin doparse, ¿no? Lo siguiente será que diga que insultar desde el plató era una reacción al estrés. Que sus linchamientos mediáticos eran fruto de la presión. No, Carlota. No cuela. Lo que estás haciendo es peligrosísimo, y lo estás haciendo con el sello de una televisión pública que parece haber perdido por completo el rumbo. Y mientras tanto, Antonio David Flores sigue en pie. Con sus luces y sus sombras, sí, pero en pie. Y eso, a muchos, les revienta. Porque esperaban que estuviera hundido, desaparecido, arrastrado. Y no. Ha encontrado las redes sociales una plataforma sin censura, donde se ha hecho fuerte, donde ha podido contar su versión sin filtros, y donde ha recibido el apoyo de miles de personas que no tragan con los dogmas televisivos. Y es que el problema de fondo aquí no es solo Carlota. Es lo que representa. Es esa televisión que ya no informa, que ya no entretiene, que ya no conecta con la gente real. Esa televisión que se ha convertido en un púlpito ideológico, que ha perdido el sentido del humor, la autocrítica y, sobre todo, la conexión con su audiencia. Y Carlota fue la punta de lanza de ese despropósito. Por eso ahora que intenta volver, el rechazo es tan visceral. Porque la gente no olvida. Lo más triste es que, lejos de hacer autocrítica, lejos de replantearse su papel en todo este desastre, Carlota sigue adelante como si nada. Como si no hubiera pasado nada. Como si el juicio mediático que promovió contra Antonio David Flores no hubiera tenido consecuencias. Como si no fuera responsable, en parte, de la fractura que hoy vive el espectador medio en España. Y eso, sinceramente, es lo más preocupante. Porque cuando una figura pública pierde el contacto con la realidad, cuando cree que todo es culpa del mundo menos de ella, entonces tenemos un problema. Y por eso es tan necesario hablar de esto. Porque no se trata solo de Carlota Corredera. Se trata de un modelo de televisión que está muriendo. Se trata de una forma de hacer periodismo que ha dejado de tener sentido. Y se trata, sobre todo, de devolver la voz al espectador. Ese espectador que está harto. Harto de que le llamen machista por no comulgar con determinados discursos. Harto de que le señalen por pensar diferente. Harto de que le impongan relatos únicos desde platós de cartón piedra. Y ahora que Carlota intenta su regreso, ahora que vuelve con ese aire de superioridad moral intacta, es más necesario que nunca recordar lo que hizo. Lo que dijo. Lo que permitió. Porque el perdón solo llega a despentimiento. Y en su caso, todavía no lo hemos visto. Así que sí, puede que vuelva a tener minutos de gloria. Puede que algún productor despistado le dé otra oportunidad. Pero lo que no puede evitar es que su imagen, su discurso y su legado estén ya marcados. Y no por su físico. No por ser mujer. Sino por su actitud. Por su falta de respeto. Por su falta de humildad. Y por su empeño en vivir en un mundo paralelo donde solo su verdad vale. Y mientras tú vuelves a platós y radios públicas, mientras se te abren puertas con el dinero de todos, miles de profesionales con talento, con trayectoria, con ética, siguen fuera. Sin micro, sin oportunidades, sin padrinos. Esa es la verdadera injusticia. Que tú, después de todo lo que hiciste, vuelvas sin haber cambiado una sola coma de tu discurso. Y no solo vuelvas, sino que encima lo hagas señalando a los demás. A los jueces, a la audiencia, a tus compañeros. Siempre desde arriba. Siempre desde ese púlpito de superioridad moral que ya no aguanta ni el más fanático de los tuyos. Y lo más lamentable de todo esto es que nadie dentro de RTV se atreva a decir basta. Nadie revise tu historial. Nadie diga, oiga, esta mujer que tenemos en antena, ¿no fue la misma que vapuleó mediáticamente a un hombre sin condena? ¿No fue la misma que justificó públicamente el consumo de sustancias en televisión? ¿No fue la misma que deslegitimó a jueces en mitad de un proceso judicial? Porque sí, Carlota, lo dijiste. Lo dijiste tú. Que el ritmo de la tele es tan alto que es normal que uno se haga adicto. Y lo dijiste con total impunidad, sin rubor, como si estuvieras justificando que para aguantar el show hace falta una ayudita. ¿Y eso se permite en la televisión pública? ¿En serio? Pues ahí lo tienen. Esa es la televisión que nos venden como renovada, como moderna, como responsable. Una televisión que no rectifica, que no pide perdón y que premia con espacio a quien representa todo lo contrario a lo que debería ser un medio público. Y la audiencia. La audiencia está cansada. Cansada de ver siempre a los mismos, repitiendo los mismos discursos, blanqueando los mismos errores.
Cansada de que el dinero público se use para recolocar figuras quemadas, desprestigiadas, desacreditadas. Cansada de moralinas de saldo. Cansada de que le digan cómo tiene que pensar. Y lo está diciendo con audímetros, con comentarios, con apagones de pantalla. Por eso, Carlota, por mucho que te empeñes en volver, ya no tienes hueco en este relato. Porque no es tu físico. No es tu ideología. No es tu talla. Es tu actitud. Tu soberbia. Tu falta de autocrítica. Tu empeño en vivir en una burbuja donde tú siempre eres la buena y todos los demás somos el problema. Y eso, querida Carlota, ya no cuela. Si es que da lo mismo, lo que pasa es que ellos se intentaron agarrar a 4 términos que le dijo el despacho jurídico de allí para decir, mira, esta gente sabe, esta gente sabe. Fue el despropósito más grande que se ha visto en la televisión. Con el tiempo nos empieza a dar la razón a muchos. Es decir, la sentencia, no la calle los ha visto que no los quiere ya. La sentencia del Tribunal Supremo. Decidido contar la verdad para seguir viva y donde se mostraron una serie de documentos que pertenecían a la vida privada de una menor, de Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco, y era un delito tipificado en el Código Penal de revelación de secreto. En este caso, esos nombres son porque fueron las que defendieron públicamente y mediáticamente ese documental y esa forma de desprestigiar a una menor con una historia que la sentencia no entra si es cierto o es falso. Entra en que no se podía revelar estos secretos al estilo fiscal general del Estado. ¿Cuánto? Bueno, me preguntas que cuánto es la condena, pues son a una indemnización a Rocío Flores de 200.000 euros, No está mal. una pena de prisión, que no pena de cárcel, que siempre lo digo, las penas son de prisión, no son de cárcel, que algunos de informativos escucho pena de cárcel y eso no existe, pena de prisión de 2 años. Y también una cosa que para mí, por la interpretación que estoy haciendo de la sentencia, que son 82 páginas, es lo más importante, que es 2 años de inhabilitación profesional. Si es que da lo mismo, lo que pasa es que ellos se intentaron agarrar a 4 términos que le dijo el despacho jurídico de allí para decir, mira, esta gente sabe, esta gente sabe. Fue el despropósito más grande que se ha visto en la televisión. Con el tiempo nos empieza a dar la razón a muchos. Es decir, la sentencia, no la calle los ha visto que no los quiere ya. La sentencia del Tribunal Supremo. La verdad para seguir viva y donde se mostraron una serie de documentos que pertenecían a la vida privada de una menor, de Rocío Flores, la hija de Rocío Carrasco, y era un delito tipificado en el Código Penal de revelación de secreto. En este caso, esos nombres son porque fueron las que defendieron públicamente y mediáticamente ese documental y esa forma de desprestigiar a una menor con una historia que la sentencia no entra si es cierto o es falso. Entra en que no se podía revelar estos secretos al estilo fiscal general del Estado. ¿Cuánto? Bueno, me preguntas que cuánto es la condena, pues son a una indemnización a Rocío Flores de 200.000 euros, No está mal. una pena de prisión, que no pena de cárcel, que siempre lo digo, las penas son de prisión, no son de cárcel, que algunos de informativos escucho pena de cárcel y eso no existe, pena de prisión de 2 años. Y también una cosa que para mí, por la interpretación que estoy haciendo de la sentencia, que son 82 páginas, es lo más importante, que es 2 años de inhabilitación profesional. Permíteme a que los- te diga que al final sí te costó tu puesto de trabajo. Yo todavía me echo las manos a la cabeza. Todo tuyo. Todo tuyo. O sea, mi primera pregunta es, ¿cómo viviste ese momento? Porque es que yo todavía lo vi y digo, ¿cómo tuvieron valor fondo de lo que pasaba ahí? Al día siguiente me reúnen y me dicen que por ahí no puedo ir. Y yo les digo que yo no puedo hacer otra cosa. Porque yo en algunos momentos me callé. Me dices tú, ¿por qué no te callaste? ¿Por qué no pude? Porque no podía callarme. Es que era una aberración. Porque yo al final... Nadie, absolutamente nadie en esta telebasura nuestra, se esperaba lo que pasó esa noche. Y mucho menos ella, la que se creía intocable, la que pensaba que su reinado de terror moral iba a durar para siempre. Tú imagínate el cuadro, porque es digno de que lo analicemos con lupa. Plató tranquilo, una de esas tertulias de relleno donde todos parecen medio dormidos, hablando de lo mismo de siempre, con miedo a pisar charcos, con miedo a que le suene el teléfono de dirección. Hasta que Miguel Temprano, un hombre que ya tiene muchas cicatrices y muy poco que perder, abre la boca, cambia el gesto de la cara y suelta la bomba. Pero no cualquier bomba. Menciona el nombre prohibido. Menciona a Carlota Corredera. Ahí, en ese preciso segundo, se terminó el cuento. Se hizo un silencio en el plató que cortaba el aire, un silencio espeso,
de esos que te ponen los pelos de punta. Nadie respiraba. Y tú, desde tu casa, desde tu sillón, seguramente dejaste de pelar la fruta o de doblar la ropa y pensaste, por fin, ya era hora de que alguien se atreviera. Porque Miguel Temprano no es un recién llegado, no es un chiquillo que busca fama rápida. Él es perro viejo, lleva décadas en esto, ha visto caer a torres más altas y sabe perfectamente dónde pisan los que mandan. No es de los que insinúan por insinuar, y eso lo saben todos en los pasillos de Telecinco. Por eso, cuando empezó a hablar, a más de uno se le puso la cara blanca como la pared. Miguel no estaba hablando de rumores de peluquería. Estaba señalando directamente a la soberbia. Estaba poniendo el dedo en la llaga de una herida que lleva 2 años abierta. Habló de esa mujer, de Carlota, que durante meses se plantó en tu salón, invadiendo tu casa a través de la pantalla, con el dedo índice levantado, regañándote. Sí, a ti. A ti que has levantado una familia, a ti que has trabajado toda la vida, esa mujer se permitía el lujo de decirte que tenías que pensar, a quien tenías que aplaudir y a quien tenías que odiar. Y si no estabas de acuerdo con ella, si te atrevías a dudar de su verdad absoluta, entonces eras una mala mujer, una antigua, una machista, una cómplice. Miguel Temprano destapó la caja de los truenos al insinuar que esa prepotencia, esa chulería con la que Carlota miraba a cámara, no era más que una careta. Una fachada de cartón piedra. Detrás de esa seguridad de madre abadesa que todo lo sabe, había algo mucho más oscuro, una ejecutora de órdenes. Miguel dejó caer que Carlota no actuaba sola, pero que ella era la mano dura, la necesaria, la que disfrutaba ejerciendo el poder. La que cortaba los micrófonos a los compañeros, la que expulsaba del plató a quien osara llevarle la contraria, la que humillaba a colaboradores veteranos tratándolos como si fueran niños de colegio. ¿Cuántas veces te hervía la sangre viéndola endiosada? ¿Cuántas veces le gritaste a la tele, pero quién te has creído que eres? Pues agárrate fuerte, porque lo que Temprano pone sobre la mesa es la explicación a todo eso. Según él, Carlota Corredera se convirtió en el monstruo que la cadena necesitaba para imponer un pensamiento único. No era periodismo, era adoctrinamiento. Y ella, encantada de conocerse, se puso la corona y se creyó la reina del mambo. Pero lo más fuerte de lo que cuenta Miguel no es solo lo que hacía ella, sino el miedo que imponía. En ese plató, durante mucho tiempo, nadie tosía si Carlota no daba permiso. Se creó un ambiente irrespirable. Y Temprano, con esa calma tensa que da saber que tienes la razón, explicó que ese poder era prestado. Que Carlota no mandaba tanto como ella creía. Que la estaban usando de escudo humano. Los jefes, los que de verdad mueven los hilos y cuentan los billetes en los despachos, la pusieron a ella en primera fila para que se llevara todos los golpes. La usaron de pararrayos. Sal ahí, Carlota, y diles a esas señoras de provincias que no tienen ni idea de la vida. Y ella, cegada por el foco, obedecía. Y aquí viene el giro dramático, el momento en que se te encoge el estómago. Miguel Temprano insinúa que existen grabaciones. Que hay audios. Que si la gente escuchara el tono real, las palabras exactas que usaba Carlota fuera de cámaras para dar instrucciones de machacar a ciertos personajes, a más de una se le caería la cara de vergüenza ajena. Se habla de una crueldad calculada. De decidir en una reunión, hoy vamos a destruir a fulanito para proteger a nuestra amiga Rocío. No por justicia, no por verdad, sino por estrategia pura y dura. Lo mejor de todo fue ver las reacciones de los que estaban allí sentados escuchando a Miguel. Esos excompañeros de Carlota, esos que le hacían la pelota hasta el infinito cuando ella presentaba, esos que le reían las gracias y le decían qué guapa estás y qué razón tienes. ¿Qué hicieron cuando Miguel empezó a destapar la basura? ¿Saltaron a defenderla como leones? ¿Se indignaron? No, amiga mía. Miraron al suelo. Miraron el móvil. Alguno carraspeó mirando al techo. Silencio. Un silencio cobarde y delator. Nadie salió a partirse la cara por ella. Y ese detalle, ese simple gesto de abandono, es la confirmación definitiva de lo que tú ya sospechabas. La reina ha muerto, y sus súbditos la han dejado tirada en la cuneta. Porque en este circo de la televisión, la lealtad dura lo que dura el contrato. Y a Carlota, la que exigía lealtad ciega, le han pagado con la moneda más amarga, la indiferencia. Miguel Temprano lo dijo claro sin decirlo, se creyó su propia mentira. Pensó que era imprescindible, pensó que el público la adoraba porque 4 palmeros en Twitter le aplaudían. Pero se olvidó de ti. Se olvidó de la audiencia real, de la gente de la calle que no soporta la soberbia. Y cuando tú apagaste la tele,
cuando dejaste de comprar lo que ella vendía, la cadena tomó nota. El relato de Miguel es demoledor porque nos confirma que Carlota no se fue por cansancio ni por buscar nuevos proyectos, como nos intentaron vender con esa despedida llena de lágrimas de cocodrilo y música triste. Mentira. Temprano destapa que aquello fue una purga. Una limpieza necesaria. Tuvieron que esconderla porque su imagen ya no vendía, su imagen restaba. Se había convertido en un personaje tóxico, odiado, que generaba rechazo nada más aparecer en pantalla. Y eso tiene que doler. Imagínate el ego de esa mujer, verse ahora apartada, silenciada, mientras ve cómo otros ocupan su silla y el programa sigue sin ella. Miguel, con esa voz grave, nos recuerda que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y el sitio de Carlota, por lo que parece, es el del olvido forzoso. Pero ojo, porque Miguel avisa, esto no es solo leña del árbol caído. Él insinúa que lo que hay debajo de la alfombra es mucho peor que simple arrogancia. Habla de manipulación de pruebas, de guiones escritos para engañarte, de ocultar información que no convenía a la causa de Carlota y sus amigas. Y ella era la capataz de esa obra. La que se aseguraba de que tú solo vieras lo que ellos querían que vieras. ¿No te sientes estafada? ¿No te da rabia pensar que te trataron como a una marioneta? Porque de eso va este primer capítulo, de abrir los ojos. De entender que esa mujer que iba de abanderada de las mujeres, de defensora de las causas justas, podría haber sido, según deja ver Miguel temprano, la mayor manipuladora que ha pisado un plató de televisión en los últimos 20 años. Y lo peor para ella es que ha perdido el miedo. La gente ya no le tiene miedo. Miguel temprano le ha perdido el respeto, los colaboradores le han perdido el terror y tú, la audiencia, le has perdido la confianza. Se acabó la dictadura del pensamiento único. Y ahora que el miedo se ha ido, empieza a salir la verdad a borbotones. Una verdad fea, incómoda, llena de traiciones y jugadas sucias. Miguel ha encendido la mecha. Ha dicho lo que nadie se atrevía a decir, que el emperador, o en este caso la emperatriz, estaba desnuda. Y no solo desnuda, sino sola. Terriblemente sola. Porque cuando basas tu poder en el miedo y en la imposición, el día que pierdes el sillón, te quedas sin amigos. Enemigo a abatir. Temprano destapa que Carlota Corredera tenía, supuestamente, una lista negra. Sí, como lo oyes. Una lista de gente a la que había que asfixiar mediáticamente, a la que había que vetar, insultar o ridiculizar. Y lo más sangrante no es que lo hicieran, sino el motivo. No era por justicia social, no era para defender a las mujeres maltratadas, aunque se llenaran la boca con esa bandera. ¿Qué va? Era por negocio y por amiguismo puro y duro. Era una cuestión de proteger el chiringuito. Imagínatela por un momento. Cierra los ojos y visualiza a esa mujer que se paseaba por el plató envuelta en la bandera del feminismo, con esa superioridad moral que le salía por los poros, hablando de libertad, de derechos, de escuchar a las víctimas. Y ahora, imagínatela con el pinganillo en la oreja, recibiendo órdenes y ejecutándolas como un soldado fiel. Miguel asegura que existen pruebas, que esos audios y mensajes demostrarían que la Carlota madre abadesa y bondadosa que nos vendían era una farsa. La realidad, según temprano, era la de una auténtica apisonadora humana. Se escuchan frases en los pasillos que dan miedo. A ese no le dejes hablar, a esa cortale el tema ahora mismo, desvía la atención, que esto no nos conviene, machácalo hasta que llore. ¿Te das cuenta de la gravedad? A ti, que llevas toda la vida trabajando, que nadie te ha regalado nada y que tienes unos valores de respeto, te tiene que doler en el alma. Te tiene que doler que usaran una causa tan noble y necesaria como la defensa de la mujer para hacer caja, para subir la audiencia y para ajustar cuentas personales con quien les caía mal. Porque eso es lo que denuncia Miguel a gritos, que Carlota convirtió el plató en su cortijo particular, pero siguiendo las directrices de los de arriba. Ella era la cara visible de la censura. ¿Cuántas veces viste cómo mandaba callar a un compañero con un grito seco, con una mirada de odio? ¿Cuántas veces viste cómo expulsaba a alguien del plató simplemente porque esa persona se atrevía a hacer una pregunta lógica? Tú te callas, aquí la presentadora soy yo, si no te gusta, te vas. Esas frases retumban en la memoria de la audiencia. No era periodismo, era el patio del colegio y ella era la matona de la clase. Y fíjate en el detalle perverso que comenta temprano, la usaron de perro de presa. Esta frase es clave. Mientras los directores y los dueños de la productora se llenaban los bolsillos desde los despachos, tranquilitos y sin mancharse las manos, la mandaban a ella a morder.
La mandaban a pelearse con la audiencia, a insultar a los espectadores en redes sociales, a llamar negacionistas a quienes simplemente no se creían el cuento completo. Y ella, en su inmensa soberbia, encantada de conocerse, lo hacía con gusto. Se sentía poderosa con el látigo en la mano. Pero claro, lo que Carlota no calculó es que la mordaza, tarde o temprano, se rompe. Miguel Temprano explica que esa forma de actuar creó un ambiente de terror en el programa. Los colaboradores iban a trabajar con miedo. Miedo a decir una palabra fuera de lugar y que la caudilla, como la llaman algunos por lo bajo, les pusiera la cruz. Y cuando trabajas con miedo, dejas de ser libre. Por eso veías a tertulianos veteranos, gente que lleva 30 años en la tele, agachando la cabeza y asintiendo como perritos falderos a todo lo que decía Carlota. No era respeto, era pánico a perder la silla. Y aquí entras tú, amiga mía. Porque la víctima final de toda esta manipulación eras tú. A ti te escatimaron la verdad. Te vendieron una película de buenos y malos, de blancos y negros, sin matices. Si alguien intentaba explicar que la vida es más compleja, que a lo mejor la víctima oficial no era tan santa, o que el verdugo oficial no era el único culpable. ¡Zas! Hachazo de Carlota. Aquí no se cuestiona a la víctima, gritaba. Pero qué curioso, ¿verdad? Solo se aplicaba esa norma con su víctima, con su amiga Rocío. Para el resto de mujeres, para las que no eran de su cuerda, había barra libre de insultos y desprecios. Esa doble vara de medir es lo que hizo que tú, en tu casa, empezaras a cambiar de canal. Temprano lo dice con una claridad que asusta, se emborracharon de poder. Creyeron que podían moldear tu opinión como si fueras de plastilina. Pensaron que si repetían una mentira 1000 veces, y si Carlota la gritaba con suficiente fuerza y con suficiente drama, tú te la acabarías tragando. Pero te subestimaron. Te tomaron por tonta, y eso es lo que no se perdona. La mordaza funcionó durante un tiempo, sí. Hubo meses en los que nadie se atrevía a toserle. Pero el problema de apretar tanto la tuerca es que al final se pasa de rosca. Y se pasó. El público se cansó de las broncas, se cansó de las lecciones morales de una señora que, según destapa ahora Miguel, por detrás era la primera en jugar sucio. Se cansó de ver cómo se manipulaban vídeos, cómo se cortaban audios y cómo se ocultaban pruebas que no interesaban. Miguel insinúa que existen documentos, escaletas de programa, donde se ve clarísimo cómo se preparaba el terreno para linchar a quien tocara ese día. Hoy vamos a por fulanita. Y Carlota salía ahí, con su traje fucsia o del color que tocara, a ejecutar la sentencia sin que hubiera habido juicio. Ella era juez, jurado y verdugo. Y disfrutaba siéndolo. Lo más triste de todo este capítulo de La Mordaza es ver cómo se ha degradado todo. Pasaron de ser un programa de entretenimiento, donde te reías y desconectabas, a ser un tribunal de la Inquisición. Y la gran inquisidora, la que encendía la hoguera, era ella. Pero, ¿qué pasa cuando el perro de presa ya no sirve? ¿Qué pasa cuando tú y tus vecinas apagáis la tele hartas de que os riñan y os digan lo que tenéis que pensar? Pues que al perro lo sacrifican. Y eso es exactamente lo que Miguel está poniendo sobre la mesa con una crudeza brutal. Que Carlota no se fue por la puerta grande. Se fue, o mejor dicho, la fueron, porque se convirtió en un lastre. Su cara, sus gestos, sus gritos, todo en ella generaba rechazo. La audiencia dijo basta. Y cuando la audiencia se va, el dinero se va. Así que decidieron ponerle la mordaza a ella. ¡Qué ironía! La que mandó callar a media España, ahora está condenada al silencio. La escondieron. Vete una temporada, descansa, le dirían. Mentira. Lo que querían era que desapareciera del mapa para ver si podían salvar los muebles. Miguel Temprano, que conoce las cloacas de este negocio mejor que nadie, nos advierte, no os creáis el silencio de ahora. Carlota está callada no porque quiera, sino porque sabe que si habla, si intenta volver a imponer su ley, pueden salir esos audios definitivos. Esas pruebas donde se escucha su voz real, sin filtros, ordenando destruir vidas por un punto de sare. Y ahora, la pregunta que te hago es, ¿de verdad pensabas que todo aquello era espontáneo? ¿De verdad creías que Carlota se emocionaba tanto por pura empatía? ¿O empieza a encajarte la pieza de que todo, absolutamente todo, era un teatro macabro dirigido por ella para mantenerse en la cima? Nos vendieron verdad y nos dieron mordaza. Pero la mordaza se ha caído, y lo que hay debajo es un juguete roto, una muñeca destrozada por su propia ambición. Lo que vino después de aquella noche, de aquel estallido de verdad en plató, ya no fue simple salseo de pasillo. Fue algo mucho más bíblico, fue justicia poética.
Desde que Miguel Temprano abrió la caja de los truenos, el teléfono de Carlota Corredera debe de estar más mudo que una tumba en noviembre. Porque en este mundillo de hienas y focos, cuando hueles a cadáver televisivo, huyen de ti como de la peste bubónica. Y ella, la que se creía la dueña del cortijo, la que pensaba que el sol salía y se ponía cuando ella lo ordenaba, ahora conoce el frío polar de la irrelevancia. Bienvenida al club de los juguetes rotos, Carlota. Ese club al que tú misma enviaste a tanta gente sin que te temblara el pulso. Fíjate bien, amiga, porque esto es una lección de vida. ¿Dónde están ahora sus hermanas? ¿Dónde están sus grandes amigas del alma? ¿Dónde está Rocío Carrasco defendiéndola públicamente con uñas y dientes? Cri, cri, grillos. Silencio absoluto. Un silencio atronador que lo dice todo. Miguel Temprano lo advierte con una sonrisa amarga. La usaron hasta que la exprimieron, y cuando solo quedó la cáscara, la tiraron a la basura. Es la historia más vieja de la televisión, pero verla caer sobre alguien con tanta soberbia tiene un sabor diferente. Carlota se inmoló por una causa que, al final, era un negocio. Se partió la cara con la audiencia, contigo, con tus vecinas, insultó a media España llamándonos negacionistas y machistas solo porque no comulgábamos con ruedas de molino. Y ahora, ¿quién da la cara por ella? Nadie. Rocío sigue a lo suyo, cobrando sus exclusivas, haciendo sus homenajes, mientras Carlota se queda en casa, viendo la tele desde el sofá, preguntándose en qué momento pasó de ser la presentadora estrella a ser la apestada nacional. Y aquí entramos en el terreno más pantanoso, el que Miguel Temprano señala con el dedo índice temblando de rabia. El chantaje del silencio. Porque, seamos claras, Carlota no está callada porque sea prudente. Carlota no ha desaparecido porque quiera descansar y vivir la vida. Mentira cochina. Carlota está callada porque sabe demasiado. Temprano insinúa algo gravísimo. Carlota es una bomba de relojería andante. Ella sabe dónde están enterrados todos los cadáveres de la cadena. Ella estuvo en las reuniones donde se decidía a quién matar civilmente. Ella sabe quién daba las órdenes, qué directivos pedían más sangre y cómo se cocinaban las mentiras para que parecieran verdades. Y ese conocimiento, amiga mía, es su seguro de vida, pero también su celda de castigo. La tienen amordazada. Tú te callas, te pagamos lo que sea o te prometemos volver en el futuro, pero no abras la boca. Esa es la negociación que Miguel sugiere que está ocurriendo entre bambalinas. Porque si Carlota hablara, si esa mujer herida y traicionada decidiera encender el ventilador, no quedaría títere con cabeza. Se caería el mito de la fábrica de la tele, se caerían los directores y rodarían cabezas muy, muy altas. Pero fíjate en la crueldad del sistema. La han convertido en un meme, en una caricatura. Durante 2 años, la inflaron de ego. Le dijeron, tú eres la elegida, tú eres la voz de las mujeres, tú vas a cambiar la historia. Y ella, cegada por la vanidad, se lo creyó. Se creyó Juana de Arco. Y no se dio cuenta de que solo era el tonto útil. El peón que sacrificas para ganar la partida. Los listos, los que se llevan los millones, siguen en sus despachos. Ella, que puso la cara y se llevó el odio de la gente, está en la calle. Y aquí te pregunto directamente a ti, mujer sabia que ya has visto muchas cosas en esta vida y que no te la dan con queso, ¿no te da un poco de rabia? No pena, rabia. ¿No te sientes estafada al ver cómo esa mujer, que iba de abanderada de la verdad absoluta, resulta que podría ser la mayor víctima de su propia medicina? Miguel Temprano lo tiene claro y lo dice sin anestesia. Si yo saco lo que tengo, si esos audios ven la luz, Carlota Corredera no vuelve a pisar un platón ni para limpiar el suelo. Y no porque no quiera, sino porque la vergüenza sería tan grande que tendría que irse de España. Imagínate escucharla a ella, la gran feminista, despellejando a otra mujer por orden de un jefe varón. Imagínate escucharla planificando cómo humillar a un colaborador vulnerable. Eso es lo que Miguel dice que existe. Y eso es lo que la tiene paralizada de miedo. Lo triste, y a la vez lo justo, es que ella, en su inmensa soberbia, seguramente siga pensando que la culpa es vuestra. Que el público no la entendió. Que España es un país atrasado que no estaba preparado para su mensaje de luz. No, hija, no. Te entendimos perfectamente. Te calamos desde el minuto 1. Vimos la prepotencia, vimos el autoritarismo, vimos cómo disfrutabas ejerciendo de jueza suprema. No fue incomprensión, fue rechazo. Rechazo a que alguien nos mire por encima del hombro desde una pantalla de plasma. El juguete está roto. Y está roto porque lo forzaron. Quisieron meterte una ideología con calzador,
a gritos, sin debate, y la pieza estalló. Ahora, Carlota ve cómo sus programas los presentan otras. Ve cómo sus antiguas compañeras, esas que le sonreían falsamente, ahora ocupan su silla y ni la nombran. La han borrado de la historia. El borrado estalinista que tanto le gusta a esa cadena. Ayer eras la reina, hoy no existes. Y ojo al dato que suelta temprano para rematar, la traición final. Se comenta, se rumorea, y Miguel le da veracidad, que algunos de sus amigos de la cúpula ya están echándole la culpa de todo el desastre de audiencia a ella. Fue culpa de Carlota, que se radicalizó, dicen ahora por los pasillos. Cobardes. Ellos le dieron el guión, ellos le pusieron el pinganillo, ellos la jalearon. Y ahora que el barco se hunde, la tiran a ella por la borda para intentar salvarse. Es de tener muy poca vergüenza. Pero así funciona este negocio, y Carlota, que ha sido verdugo tantas veces, ahora le toca probar el filo de la guillotina en su propio cuello. Es el karma, dicen algunos. Es la vida, decimos nosotras. Miguel temprano no quiere que olvides. Quiere que recuerdes cada vez que te hizo sentir mal, cada vez que manipuló un vídeo para que odiaras a alguien, cada vez que expulsó a alguien injustamente. Porque si olvidamos, volverán a hacerlo. Volverán a buscar a otra Carlota, le pondrán otro disfraz y nos intentarán vender la moto otra vez. Por eso este vídeo es tan importante. Porque estamos destapando la gran mentira. Carlota no fue una heroína. Fue una herramienta. Una herramienta que se oxidó de tanto usarla para golpear. Y ahora yace en el rincón de los trastos viejos, oxidada y sola. Y tú, desde tu casa, tienes la última palabra. Tú tienes el mando a distancia, que es el arma más poderosa que existe. Tú decidiste apagarla a ella, y tú decides a quién le das tu tiempo ahora. Esto no ha hecho más que empezar, familia. La caída de Carlota es solo la punta del iceberg. Debajo hay mucho más fango, muchos más nombres y muchas más traiciones que te van a dejar con la boca abierta. Si quieres ver cómo se le cae la careta definitivamente a toda esta pandilla, si quieres que sigamos contando lo que ellos pagan por tapar, necesito que hagas algo muy importante ahora mismo. No te quedes solo mirando. Mano blanca indicando hacia la derecha, suscríbete al canal ahora. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo bombazo, porque te prometo que lo que viene va a hacer temblar los cimientos de Telecinco. Pulgares hacia arriba, dale un buen me gusta a este vídeo si tú también te sentiste ninguneada por la soberbia de Carlota. Que vean que somos miles, que somos legión y que no nos callamos. Silueta de persona hablando y lo más importante, vete a los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que Carlota es un verdugo que tiene lo que se merece, o crees que es una marioneta rota utilizada por sus jefes? ¿Te da pena o te da alivio que ya no esté? Escríbelo, desahógate, porque aquí, en este canal, tu opinión sí cuenta y nadie te va a mandar callar. Te leo abajo. Vamos a hacer ruido, que se enteren de que la audiencia ha despertado y no va a volver a dormirse. Hasta el próximo vídeo.